reciban un cordial saludo en el corazón de Jesús y de la Santísima Virgen María. Muy contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este testimonio que realmente el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Queremos compartirlo, ojalá sea de gran ayuda para todos. Dios les pague al canal El Rosario de las 11 p.m. por invitarnos y esperamos que sea de gran bendición. Mi nombre es Flor Gómez. Vivimos en Colombia, en el oriente antioqueño, felices por acá. Bueno, le dejo a mi esposo para que se presente. Buenos días, mi nombre es Carlos Ramírez. Bueno, muy feliz de poder compartir este testimonio con ustedes. Como decía mi esposa, esperamos que sea de gran ayuda y bendición para todos aquellos que lo escuchen. Dios los bendiga, que estén muy atentos. Sé que va a ser de mucha ayuda a muchas parejas, a muchos hogares, muchos matrimonios les ha ayudado. Esperamos que no sea la excepción con ustedes. Bueno, para iniciar vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este momento. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, ese Paráclito Consolador, para que transforme nuestros corazones, para que llegues como dardo encendido en todos estos corazones que nos van a escuchar. Que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, que todo lo que digamos sea para la honra, la gloria y la alabanza tuya, Señor. Santísima Virgen María, te pedimos que nos cubras con tu manto maternal, que nos acompañes al lado de tu amado San José y que sea toda la corte celestial presentes en este momento para que todo lo que digamos realmente pueda sanar los corazones de todos los que nos escuchen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les decía, mi nombre es Flor Gómez, mi esposo Carlos Ramírez. Por gracia y misericordia de Dios, ya tenemos 26 años de casados, de matrimonio. Pues bueno, no ha sido fácil, sobre todo los primeros años. Nosotros nos conocimos siendo muy jóvenes, empezamos un noviazgo muy lindo. Por gracia de Dios venimos pues de familias muy católicas, donde nos inculcaron la Eucaristía, el Santo Rosario y lo que eran los sacramentos. Entonces tuvimos un noviazgo en pureza gracias a Dios y a nuestros padres. Tomamos la decisión de casarnos cuando teníamos como 1 año y 3 meses de noviazgo, felices, enamorados, mejor dicho, estábamos completamente decididos a casarnos. Nos casamos con la bendición del Señor, por la Iglesia Católica, con la bendición de Dios. Fue muy hermoso. El Señor, a los 6 meses de casados, nos regaló nuestro primer regalo, el primer tesoro, que son los hijos. Los hijos son el regalo más grande que el Señor nos puede regalar. Quedamos embarazaditos de nuestra primer niña, Karina Ramírez. Ya ella tiene sus 24 años, es misionera. Avanzamos en nuestro matrimonio. Pero nosotros empezamos a dejar entrar las crisis en nuestro hogar. ¿De qué manera? Pues a nosotros nos habían enseñado a ir a la Eucaristía, a orar el Santo Rosario, y lo hacíamos, pero más por cumplir, no de corazón. Íbamos a la Eucaristía los domingos por decir, uy, ya fuimos a la misa, pero realmente lo hacíamos, éramos como unos católicos light. Entonces, poco a poco, fuimos dejando entrar las crisis en el matrimonio, porque a mi esposo le gustaba mucho el trago, el licor, le gustaba mucho jugar fútbol, perdón. Y él iba a jugar los fines de semana y detrás de la jugada pues empezaba ya a celebrar con sus amigos, una cerveza, un trago, y esto iba llenando en mi corazón como una rabia que se iba convirtiendo como en un resentimiento porque ya no teníamos tiempo para hablar, porque ya al fin de eso fue avanzando porque no tenía la humildad y la capacidad de sentarme a hablar con él y decir qué está pasando, miremos qué hacemos, algo está pasando en nuestra relación, pero la soberbia y el orgullo no me dejaba. Hasta que llegó un momento que ya los fines de semana era para tomar, estar con sus amigos, no llegaba a la casa un sábado, yo me llené de odio, de rabia, yo decía, Dios mío, ¿para qué me casé? Sentía que esa llama de amor que tenía cuando nos casamos se fue apagando, fue como una llama que se fue apagando poco a poco, y yo sentía que ese amor ya no estaba. Y yo decía, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está todo lo que nos prometimos? Y llegó un momento que tenía tanto dolor en el corazón, porque yo pasaba un domingo que es para compartir en familia, era verlo a él tirado en una cama dormido,
pasando su guayao, su borrachera, hasta que un día yo dije, no más, no más, no aguanto más, esto no es la vida para mi hija, no compartimos, no hablamos, y tomé la decisión de abandonar mi hogar. Yo cogí a mi niña de 2 años, tenía en ese momento, y me fui a otra ciudad donde en mi corazón tenía la certeza de que esto se acabó, no quiero nada más, no voy a luchar más, voy a salir adelante con mi hija, porque realmente aquí ya se acabó el amor. Yo me fui a otra ciudad con mi hija donde empecé a trabajar y él no lo hice pensando en que, ay, él me va a buscar, no, porque yo tenía odio en el corazón. Él se quedó igual, vivíamos en la ciudad de Barranquilla, él se quedó en lo mismo, tomando con sus amigos. Y yo me fui allá y siempre le oraba al Señor, iba a la Eucaristía, hacía el rosario y le pedía por muchas cosas. Pero nunca le pedía al Señor por mi hogar, porque para mí eso era un tema cancelado. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Hay ciertos casos que no queremos tocar con el Señor. Y ese era uno. Yo no le pedía al Señor por mi matrimonio porque yo ya lo había dejado, yo estaba herida. Estando trabajando, yo trabajaba con un hermano en Neiva que me acogió. Escuché por una emisora, estaba en la oficina y escuché por una emisora que iba un sacerdote, el padre Darío Betancourt, que iba a hacer una jornada de oración, de sanación, y a mí algo en el corazón me decía, tienes que ir a ese lugar. Y era el mismo Señor que me estaba llamando, porque algo me decía que fuera, y como mi mamá en esa ocasión tenía cáncer, yo dije, yo sí voy a ir con mi mamá, porque le voy a pedir al Señor que sane a mi mamá de ese cáncer. Y así fue, mi mamá viajó de Bogotá, asistimos a ese congreso con el padre Darío, y fue muy hermoso porque yo veía, primera vez en mi vida que veía milagros, personas caminar, que estaban en silla de ruedas, personitas que no podían oír, y yo decía, Dios mío, sana a mi mamá de cáncer, y todo el tiempo le pedí al Señor por mi mamá, pero nunca le pedí por mi matrimonio, nunca, nunca, en ningún momento le pedí al Señor por mi hogar. Pero mientras yo pedía por mi mamá, ¿ustedes qué creen que por qué estaba pidiendo y orando a mi mamá? Por mi matrimonio. Porque hubo un momento en la oración donde yo sentía que esa venda que tenía en mis ojos, donde no quería saber nada de mi esposo, es como si el Señor me la hubiera quitado, como si esa llama que se fue apagando con todas esas crisis, es como si el Señor me le hubiera echado gasolina, fuego, y fue un despertar, un reaccionar y decir, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, mi matrimonio, mi niña? Está creciendo sin un papá. Fue muy lindo porque el Señor sí le hizo el milagro a mi mamá. Y fue más hermoso aún porque yo salí de allá dispuesta a llamar a mi esposo, pero cuando salí de ese lugar, mi esposo me llama y me dice, mi amor, necesito que me perdones, quiero regresar por ti, necesito que empecemos de nuevo. O sea que el Señor hizo la obra en los dos. Tocó mi corazón y tocó el corazón de mi esposo. Él fue por mí, fue muy hermoso ese reencuentro, porque estábamos llenos del amor de Dios, lo pude perdonar, empezamos de nuevo, muchos propósitos, ahora sí las cosas van a ser diferentes, gracias a Dios por lo que hizo. Y el Señor tan hermoso, siempre ahí dispuesto a seguirnos regalando bendiciones. Cuando regresamos nuevamente a Barranquilla, sabíamos que empezábamos una nueva etapa de nuestras vidas. Cuando regresamos a Barranquilla, el Señor nos regaló otro bebé, otro tesoro, otra niña, Laura Ramírez, que también ahora es misionera. Fue, mejor dicho, la felicidad más grande porque nos sana el corazón y todavía nos da un regalo. Felices, agradecidos con el Señor, gracias por todo lo que había hecho, vamos a arrancar de nuevo. Pero ¿qué nos pasa? Muchas veces cuando nosotros recibimos las gracias y las bendiciones del cielo, como ya nos sentimos tan bien, bueno, nos pasó a nosotros, empezamos nuevamente a darle la espalda al Señor. Ya no lo teníamos como centro del hogar, sino que lo dejamos por allá como en un rinconcito de la casa, como por allá en el cuarto de huéspedes. Pues así nos pasó. Como ya estábamos tan bien y tan felices, volvimos a darle la espalda al Señor, donde ya empezaron nuevamente a entrar las crisis, las situaciones.
otra vez ya no nos hablábamos, ya él otra vez empezó a tomar con sus amigos. Yo ya con mis dos niñas llegó un momento como que bueno, ya me aguanto esta situación, pero eso no es lo que quiere el Señor no quiere que nosotros nos aguantemos esas situaciones, el Señor quiere sanar y el Señor nos llama de muchas maneras y a veces es con amor o con dolor para podernos rescatar. Avanzábamos hasta que un día, felices, recibimos nuevamente la noticia de que estaba en embarazo nuevamente. A pesar de las situaciones, éramos muy felices teniendo muchos hijos, porque los hijos son un regalo muy grande, quedé nuevamente en embarazo, anhelábamos el varón, porque ya teníamos dos niñas, lo que Dios quisiera obviamente, pero estábamos muy ilusionados en un varón. Cuando teníamos 4 meses de embarazo nos fuimos a la clínica, a ver qué sexo era, el doctor dice no se ve el sexo, regresen al 5.º mes, que ahí sí con la ayuda de Dios se va a ver. Pues así fue, volvimos al 5.º mes de embarazo y cuando llegamos, el ecógrafo, me pusieron el ecógrafo, el ultrasonido, vi mucha intranquilidad en el doctor. Cuando me estaba haciendo la ecografía, me dice el doctor, te tengo que decir algo, tu bebé está muerta. Yo no lo podía creer, yo decía, ¿cómo vas a decir que mi bebé está muerta? Sí, tu bebé está muerta, es una niña, no puedo hacer nada, ya está ya está grandecita, ya hay que hacer la posibilidad de que nazca, hay que enterrarla. Y para mí fue un momento muy doloroso. Yo empecé a llorar y le empecé a reclamar al Señor. Le decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Empecé a reclamarle al Señor cuando le había dado la espalda. Yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me lo quitas si yo quería este hijo? Y empecé a reprocharle a Dios. Fue muy doloroso, me tocó tener mi bebé, a mi esposo le tocó toda la parte de tenerlo que enterrar en un cementerio, que fue algo muy duro también. Yo recuerdo que yo llegué a mi casa y me encerré en el cuarto, quedé como súper nerviosa de los nervios, ¡ay! Por eso. Yo llegué a mi casa y me encerré en un cuarto, agobiada, diciéndole al Señor por qué me pasó esto. Quedé muy nerviosa, no quería saber de nada, muy triste, muy agobiada por haber perdido a mi bebé. Y bueno, ya tocaba seguir la vida, empecé nuevamente a trabajar, hasta que no pasaron 2 o 3 meses de haber perdido a mi bebé. Y un día que estábamos trabajando juntos en la oficina, yo notaba que a él estaba sucediendo algo, lo veía muy raro. No me miraba la cara, no me miraba el rostro, hasta que le dije, mi amor, ¿qué te pasa? Este hombre soltó en llanto y me decía, pasa que acabé con mi vida. Yo decía, pues si acabaste con tu vida, acabaste con mi vida. Y me decía, sí, acabé con tu vida, acabé con mi vida, acabé con la vida de mis hijas. A mí se me pasaban mil cosas por la mente, salimos a hablar a otro lugar, donde me decía, te tengo que decir algo. Salí con otra persona, salí con otra mujer. Y yo le decía llorando, ¿cómo me vas a decir esto? ¿Cómo me vas a decir que salió con otra mujer? Si yo todavía no me recupero del dolor de haber perdido a mi hija. Y me vas a decir esto. Y él me dice, es que eso no es todo. Está embarazada. Cuando él me dijo esas palabras, yo sentí que el mundo se me vino encima. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo me vas a decir esto? ¿Cómo vas a decir que tienes una mujer en embarazo si era yo la que estaba embarazada? Si era yo la que te iba a dar un hijo. Y realmente fue un momento muy doloroso para mí, porque yo pensaba en mis dos hijas, yo decía, aquí no le perdí una infidelidad y listo, vamos para adelante, viene un hijo, el más inocente de todos, tiene que nacer, tengo que saber quién es, mis hijas se tienen que enterar que viene un hermanito, pero no propiamente de la mamá. Todo eso me daba mil vueltas en la cabeza y fue muy duro. Mi esposo lloraba y me decía, por favor, sea la decisión que tomes, no me vuelvas a alejar de mis niñas, como ya una vez. Recuerdo que él viajó para donde sus papás, esto fue muy doloroso para toda la familia, tanto para la mía como para la de él, porque si en una oportunidad yo había dejado mi hogar por trago, pues esta vez era el caso era más doloroso, venía un hijo,
me había traicionado, me sentía defraudada. Y él viajó para la casa de sus papás, yo me quedé tirada en una cama llorando, encerrada, y por gracia de Dios, pues que no salí a contárselo a la primera amiga, porque obviamente lo primero que me van a decir, hágale lo mismo, usted está muy joven, déjalo. Pero ¿qué hice yo? Empecé a ir a buscar a ese Dios que le había dado la espalda, a ese Dios que había dejado en un rincón, a decirle, Dios mío, ayúdame porque no puedo con este dolor. Tengo el corazón partido, Señor. Ayúdame, ¿qué hago, Señor? Ayúdame porque no puedo. Pues les cuento, mis queridos hermanos, que el Señor puso en mi corazón que tenía que perdonarlo. Y no era fácil, porque el perdón realmente es una decisión, hay que tomar la decisión. El perdón realmente viene de Dios. Humanamente yo, Flor, no hubiera sido capaz de perdonarlo, pero el Señor en su infinita misericordia me prestó su corazón para perdonarlo. Y sabía que era un proceso. Cuando tomé la decisión de perdonarlo, todavía me dolía, pero era un proceso. Y mi esposo regresó, a los 15 días yo hablé con él y le dije, mi amor, yo te voy a perdonar, vamos a salir adelante de esta situación. Yo voy a estar contigo en todo este proceso, pero tú me tienes que ayudar, porque no va a ser nada fácil. Yo quiero un verdadero cambio en tu vida, tenemos que, mejor dicho, entregarnos ahora sin más al Señor. Ya el Señor nos está dando otra oportunidad más, con dolor y mucho dolor, porque a mí me dolía el alma. Y empezamos esta situación, yo en un principio no quería saber nada, quién era esa mujer, pero obviamente ya después de que pasaron por ahí 2 meses, ya listo, supe quién era duro, yo me la encontraba muchas veces en la calle con su barriguita y a mí eso me partía el corazón de pensar que era yo la que tenía, la que debía estar así embarazada, pero no, era otra mujer. Pero yo todo se lo iba entregando al Señor con el dolor que sentía. Y así lentamente el Señor fue haciendo una sanación muy tremenda en mi corazón. En este proceso, como a mitad del embarazo, esta mujer le escribe un mensaje a mi esposo donde le dice, Carlos, te voy a dar el varón. Ay, Dios mío, a mí, eso fue otro dolor grande, otro punzón en mi corazón, porque era yo la que quería tener ese varón, era yo la que quería darle ese hijo. Cuando dice que es un niño, otra llorada, Dios mío, pero ¿por qué? Bueno, mi esposo habló conmigo, decía que tal vez si era una niña de pronto iba a sufrir más, de pronto el hombre aceptaba más esta situación y bueno, yo le decía, Dios mío, todo te lo entrego, vamos para adelante, yo estoy con mi esposo en todo, hasta que llegó el momento que iban a hacer este bebé, Samuel se llama el niño, fue duro, yo le pedí al Señor que qué hacía, que yo le había dicho a mi esposo que iba a estar con él en todo momento, que si lo acompañaba a la clínica, que si me quedaba acá. Y el Señor ponía en mi corazón, acompáñelo, acompáñelo. Dios mío, ustedes no se imaginan cuánto sufrí ese día. Era una cesárea programada, era como a las 3 de la tarde, y a mí se me pasaban mil cosas por la cabeza de ver cómo le entregaban ese bebé en sus brazos, cuando era yo la que le iba a dar ese bebé. Y bueno, bendito Dios, llegó el momento, lo acompañé, llegamos a la clínica, les confieso que estaba muy asustada, pero cuando entramos a esa habitación, ustedes no se alcanzan a imaginar la paz que yo sentía en mi corazón. Era el Señor que estaba conmigo. De verdad que fue algo increíble, llegar, ver a la mamá de Samuel ahí con su niño, ver a los papás, a los tíos reunidos y ver cómo le entregaban a su hijo en los brazos. Les confieso que no sentí sino ternura. Yo no sentí dolor en ese momento, sentía el amor de Dios en mi corazón. Verlo a él cargar a su bebé, lo pude cargar, verlo con amor. Y esto fue realmente un regalo de Dios porque yo no hubiera sido capaz. Y muchos me dicen, ¿cómo lo hiciste? Es que yo no lo hice, fue la gracia de Dios. Y bueno, ya el niño empezó a crecer, yo acompañaba a mi esposito a visitar a su hijo. Ya después de que el niño estaba más grandecito, nos empezamos de pronto los fines de semana a llevarlo para la casa, a compartir con él. A mí alguien me decía, Flor, prepárate para recibir muchas bendiciones, porque detrás de un perdón vienen muchas gracias.
No recuerdo quién me dijo esas palabras, pero yo digo, siempre lo digo, esa persona se quedó corta, porque desde ese momento, desde ese perdón, el Señor se ha derramado de una manera impresionante en mi hogar. Cuando nació Samuelito, a los 3 meses exactamente que nació, quedé en embarazo. Empezaron los regalos del Señor. Quedé nuevamente en embarazo y adivinen qué me regaló el Señor, un varón, mi niño Carlitos, Carlos David. Él nace exactamente al año de Samuel. Samuel nace un 1 de octubre y Carlos David nace un 2 de octubre del siguiente año. Fue un regalo maravilloso. Felices, agradecidos con el Señor, porque como quien dice, mire tu recompensa, aquí tengo tu varón. Asistimos, pues con toda esta situación, aprovechamos, porque hacía mucho rato pues, nos llevaban invitando a un retiro espiritual de la comunidad de la Sociedad Mariano, donde asistimos a un retiro de matrimonios y realmente ahí fue donde el Señor acabó de sanar nuestro corazón en ese retiro, donde nos pudimos consagrar a Jesús a través de la Santísima Virgen María y empezamos a trabajar como misioneros en esta hermosa comunidad donde nos ha hecho mucho bien. Y desde ese momento empezamos a trabajar con las familias, con misión matrimonios. Y Dios mío, el Señor se vale de unas cosas. Todo este testimonio ha servido de mucho para las almas, para los matrimonios que muchos han pasado por esta situación, pero que realmente no son capaces de perdonar. Y cuando escuchan este testimonio, se dan cuenta de que sí se puede, que con Dios todo es posible. Bueno, después de que nació Carlitos, el Señor sigue derramándose en gracias y bendiciones en mi hogar. Quedé nuevamente en embarazo, otro varón hermoso, Emanuel. Emanuel ya tiene 10 años, también misionero, felices, enamorados con el Señor, trabajando por las almas. Luego quedé nuevamente en embarazo. Cuando iba a cumplir el tercer mes de embarazo, eh, pierdo a mi bebé, se me muere en el vientre. Qué gran diferencia, perder un hijo alejado de Dios a perder un hijo en los caminos de Dios. Realmente, obviamente sentí mucho dolor, pero es un dolor tan diferente cuando se va de la mano del Señor. El Señor me fortaleció, le dije, vamos para adelante, ya me gané un hijo, ya tengo un angelito en el cielo orando por nosotros. Intentamos nuevamente al año otro bebé, quedé en embarazo nuevamente y se repite exactamente lo mismo. A los 3 meses exactamente pierdo nuevamente mi bebé. Bueno, me lo gano, otro angelito para el cielo, dos angelitos orando por nosotros en el cielo. Y bueno, yo decía, no, vamos a insistir nuevamente. Intentamos nuevamente al año donde, bueno, nos hicimos un tratamiento a ver qué es lo que estaba pasando y ya por gracia de Dios quedé nuevamente en embarazo. Otro angelito, otro niño, se llama Ángel, ese sí nació, Angelito tiene 6 años en este momento, también es un misionerito hermoso. Y bueno, ha sido un regalo maravilloso, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor se ha derramado de una manera increíble, tenemos un hogar muy hermoso, ver una familia misionera, ver a nuestros hijos ir a servir a retiros, cantarle al Señor. Eso de verdad que no tiene precio y todos los días le pido al Señor que no nos suelte de su mano, porque podemos estar así por gracia de Él, sin Él no somos nada. También algo muy importante en este testimonio que nos ocurrió cuando yo estaba embarazada de Manuel, nosotros empezamos a orar porque me preguntan mucho, bueno, ¿y usted qué hizo con esa mujer? Perdonó a su esposo, pero a ella qué. Realmente también el Señor ahí me dio una gracia muy especial, de nunca sentir odio y resentimiento por ella, sino de sentir en el corazón, de entrarme en el corazón de ella y pensar por qué lo hizo. También cometió un error así como mi esposo y empezamos a orar fuertemente por ella, Eucaristía, rosarios, y fue muy bonito también porque sabemos pues que también ella estaba pasando un momento difícil y empezamos a orar por ella. Yo nunca le tuve que decir una mala palabra, un mal gesto, gracias a Dios. Y en un momento que yo estaba en embarazo de Manuel, yo estaba en la comunidad atendiendo una señora en consejería y en otro lugar estaba el director de la comunidad atendiendo a otra persona y él me llamó, doña Flor, venga, ayúdeme un momento aquí con un perdón, con una chica. Cuando subí, me senté, la abracé para darle esa confianza y la miro a los ojos y era ella, era la mamá de Samuel. Uy, qué susto.
En ese momento, ella estaba ahí pidiendo consejería también, estaba llorando, me pedía perdón y me decía, mira, estoy pasando por una situación difícil, quiero pedirte perdón porque sé que causé daño a su corazón. Y fue algo muy bonito, porque yo decía, Dios mío, cómo la oración del Señor tocó los corazones. Y nos pudimos dar ese abrazo de perdón. De corazón yo sentía una alegría muy grande, no lo hacía como porque ella está acá, no. Yo la pude abrazar, perdonar de corazón. Y bueno, todo esto es para la gloria de Dios. Samuelito, como les decía, mis hijos lo aman. Ustedes no se imaginan cuánto. Mis hijos son desesperados, papá, ¿cuándo vas a traer a Samuel? Cuando vivíamos en Barranquilla, pues podíamos pasar más tiempo con él. Él iba los fines de semana a la casa, compartíamos. Él me dice, mami Flor. Ya ahorita que vivimos en Antioquia, él viene y pasa las vacaciones por acá. Nuestros hijos son desesperados porque lleguen las vacaciones para poder compartir con él. Y de verdad que esto ha sido algo tan hermoso que no tenemos cómo pagarle al Señor todo el bien que ha hecho en mi hogar. Todo eso es para la honra y la gloria de Dios, todo ha sido gracia de Dios. Y bueno, aquí le doy paso a mi esposito también para que él cuente su parte, Dios les pague. Bueno, estas son cosas que suceden cuando nosotros buscamos la felicidad, lo que dice San Agustín. Buscamos la felicidad afuera y la felicidad está dentro de nosotros. La felicidad está cuando Dios habita en nosotros, pero como buscamos y buscamos y no sabemos, buscamos en el mundo, en los placeres del mundo, pues yo no fui la excepción y busqué ese vacío de mi corazón en las cosas vanas, en las cosas del mundo. Caí muy al fondo, una caída muy fuerte, una infidelidad bastante fuerte. Yo en este momentos, o en esos momentos de esa dificultad tan grande, contarle a mi esposa, en fin, antes de todo eso, o en el suceso donde perdimos nuestro primer hijo, yo viví una experiencia muy fuerte. El Señor me permitió vivir algo muy fuerte. Y fue en el momento donde mi hija muere, donde dicen, nos dan la noticia de que está muerta. Yo pensaba y reflexionaba sobre todo eso. Y le decía al Señor, como mi esposa, reclamándole al Señor. Y le decía al Señor que por qué a mi hija, por qué a ella. Resulta y sucede que Dios me llevó como a un examen de conciencia o un pasaje de mi vida, a recordar qué estaba haciendo yo en esos momentos, en qué mundo andaba, en qué mundo estaba. Y reflexionaba y pensaba, decía, mire, yo le decía al Señor, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué se la llevaba a ella? El que estaba fallando era yo. Resulta que en esos momentos, mientras mi bebé se gestaba en el vientre de mi esposa, yo ya me andaba revolcando en la cama con otra persona. Yo ya le estaba siendo infiel a mi esposa con esa mujer. Y yo lo veía y lo tomé como si fuera un castigo de Dios. En esos momentos yo lo pensaba así, como un castigo de Dios, como un llamado de Dios. Dios siempre llama, siempre nos está llamando al camino de conversión. Y cuando nosotros no le obedecemos o no le escuchamos por amor, pues nos toca por dolor. Y ese fue un momento que yo lo viví de esa forma, de esa manera. Yo sentía un llamado muy profundo del Señor. Y en esos momentos yo le reclamaba al Señor y le decía, si yo era el que estaba fallando, ¿por qué mi hija? ¿Por qué te llevas a mi hija? ¿Por qué no me castigas a mí? ¿Por qué no me llevas a mí? ¿Por qué a mi hija? Y le reclamaba al Señor. Después de ese suceso, yo hablé con esta chica, con esta mujer, y le dije que esto no podía ir más, que esta relación no podía seguir, que mi esposa y mi familia me necesitaban. Esta relación terminó, pero cuando uno termina una relación de estas, siempre uno dice que termina como por las buenas, uno cree bueno, que las cosas deben de terminar bien, de que no se puede cortar del todo con la otra persona, que la otra persona es buena, uno siempre justifica a veces las cosas y los actos. Entonces, pasado un tiempo, volvimos a hablar con esa mujer, empezamos a hablar nuevamente y ella me preguntaba que cómo seguía, que cómo iba todo, en fin.
empezamos a dialogar nuevamente, a tener contacto y nos volvimos a ver, nos volvimos a encontrar. Y esta relación empezó nuevamente. Eh, Empezamos a frecuentarnos, a visitarnos, a salir, en fin. Pero en mi corazón siempre había algo, una inquietud muy fuerte en que yo sentía un llamado de Dios a la conversión. Y siempre que estaba con esta persona, siempre terminaba con un vacío muy profundo en mi corazón. Siempre con esos deseos de que eso terminara, pero no era capaz, no podía. Llegó un momento, un largo tiempo, después de un largo tiempo, tomé la decisión y le dije a ella que esto no podía seguir, que esto tenía que terminar, que yo quería buscar de Dios, empezar un camino de conversión, que me iba a dedicar a mi esposa y a mis hijos. Después de esto, pasó algunos días, algún tiempito, no sé, un mes, 15 días, no sé cuánto tiempo, me hace una llamada y me dice que está en embarazo. Yo, al recibir esa noticia, sufrí mucho, mucho temor, mucho miedo, porque pensaba, si mi esposa, por un problema de licor, por un problema de licor que había tenido, me había dejado, nos habíamos separado, imagínense lo que podía suceder, enterarse de que había un hijo de por medio, de que una mujer estaba en embarazo. Entonces sentí mucho miedo y mucho temor. Y le empecé a pedir al Señor de que me diera la fuerza, la valentía para contarle a mi esposa, para decirle lo que estaba sucediendo. Pues no era fácil. Y tampoco veía bien quedarme callado con una situación tan delicada. Después de mucho orar, de mucho pedirle al Señor, tomé la decisión de contarle a mi esposa de lo que había sucedido. Fue difícil, fue muy difícil porque obviamente el dolor, la tristeza, la angustia. Y yo lo único que le decía a mi esposa era de que me diera la oportunidad de que no me fuera a alejar de mis hijos nuevamente, porque el mayor dolor y sufrimiento en la primera separación que tuvimos fue estar alejado de mi hija. Era un dolor y una tortura muy fuerte, muy grande. El tener que hablar con ella telefónicamente no era fácil, quedaba vuelto nada. Entonces yo le decía a mi esposa y le rogaba que me diera la oportunidad, que no me alejara de mis hijos, que yo me iba de la casa, pero que no se llevara a mis hijos para otro lugar, para otra ciudad. Y yo le decía a mi esposa, yo le decía, yo no te voy a prometer nada, no te voy a prometer que voy a cambiar, que eso, porque muchas veces lo he hecho, lo he prometido y no he podido hacerlo. Yo le dije, pero yo quiero cambiar, yo necesito cambiar, yo siento ya muy fuerte eso en mi corazón. Deme la oportunidad porque yo quiero cambiar, deseo cambiar. Pues no fue una decisión fácil o de un momento a otro. Bueno, ya le contó a mi esposa que yo me fui unos días para de mis papás, estuve ahí con ellos unos 15 días, ya, pero seguíamos hablando pues telefónicamente. Ella ya me dijo, bueno, vente, miremos si nos ponemos de acuerdo, conversemos y cómo va a ser el proceso, empecemos un proceso los dos y bueno, por gracia de Dios pudimos volver, podemos restaurar nuestro hogar y empezar un camino en Dios. Después de algún tiempito, no sé si pasaron algunos 3, 4 meses quizás, empezó la inquietud de que yo tenía que contarle a mi hija para ese entonces la mayor tenía 9 años, yo le decía, hablábamos pues con mi esposa y decíamos, esto hay que contarle porque ya está grandecita y yo no quiero que ella se entere por terceras personas de lo que ha sucedido, porque cómo lo va a tomar, cómo le van a contar. Entonces yo dije, no, yo tengo que contarle, yo tengo que sentarme con mi hija y hablar con ella para contar lo que había sucedido. De una forma, de una manera pues de que ella pudiera entender y pudiera estar tranquila. Aproveché que mi esposa se fue para un retiro, me quedé con mi hija, entonces nos sentamos en el comedor, yo la senté en mis piernas y le dije, mi amor, tú sabes que yo te amo mucho, mucho. Mi niña me dice, sí papá, claro, yo también te amo mucho. Eh, yo necesito hablar contigo, quiero contarte algo que sucedió, algo que es muy delicado, pero que quiero que tengas en presente siempre de que te amo muchísimo, que a pesar de los errores
que yo cometo como papá. Te amo mucho, siempre te voy a amar. Entonces mi niña, pero mi voz empezaba a quebrar, empezaba a ir a llorar. Y mi niña me dice, papi, me estás asustando. Dime por favor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pones así? Ya me está dando miedo. Y mi niña también empieza a llorar. Entonces le dije, mi amor, mira, lo que pasa es que yo salí con otra mujer que no es tu mamá. Y esta mujer está en embarazo. Mi niña no me dice nada y se agarra a llorar, me abraza y se pone a llorar. Y lo único que me dice en esos momentos es, papá, me rompiste el corazón, papá. Yo le decía a mi niña, pues nos agarramos a llorar, fue los dos. Y yo le decía a mi niña, sí, mi amor, perdóname, perdóname, pero yo no te cuento esto para herirte, para hacerte daño, sino porque quiero y necesito que me perdones. Mi niña no me respondía nada, me abrazaba y llorábamos los dos. Ya después se calmó un poquito y me levanta su carita y me dice, papi, yo te perdono, papá, yo te perdono, papá. Eso para mí fue una alegría grandísima. Yo sentí que mi alma volaba, que respiraba, que había salido un taco, un peso grandísimo de mi alma, de mi cuerpo. Podía respirar tranquilo. Era una felicidad enorme, enorme. A pesar del dolor y la tristeza que había, sentía una paz impresionante, impresionante. Yo siempre digo de que nuestros hijos nos ven a nosotros como unos superhéroes. Nosotros como papás, sobre todo los hombres, somos los superhéroes de nuestros hijos. Son esas personas que nuestros hijos ven que nunca, nunca les van a fallar. Ellos en nosotros ven a alguien lejano, altísimo, grande, y nunca esperan de que nosotros les fallemos. Cuando esto sucede, el dolor y el daño que causamos en el corazón de ellos quizás es irreparable, pero Dios todo lo hace nuevo. Dios todo lo hace nuevo. Y hoy somos una familia muy feliz, muy feliz. Y somos una familia al servicio de Dios. Nuestra hija, de la que les estoy hablando, ya es misionera. Su esposo es misionero. Sus dos niñas, sus dos niños, un niño y niña, los llevan por un camino también de Dios. Entonces ha sido un regalo grandísimo, grandísimo, enorme. Yo digo que Dios se vale de todo, Dios se vale de todo. Y Dios permitió que nosotros viviéramos y pasáramos por esta dificultad, pero Dios de un mal saca un bien mayor. Y Dios de esta experiencia de vida y de este testimonio ha sacado un bien grandísimo y nos ha enseñado cosas maravillosas, maravillosas. Así que bueno, este es nuestro testimonio. Queríamos compartirlos. Ojalá Dios quiera que les sirva a muchos de los que puedan escuchar este testimonio o muchas personitas que conozcan, que puedan escuchar esto, que les pueda servir. Ojalá Dios quiera que Dios haga la obra en cada uno de los corazones. Dios los bendiga. Bueno, aprovecho también antes de despedirnos a invitarlos al perdón, a ese regalo maravilloso de que el Señor puede hacer en cada una de sus almas. Yo sé que tal vez no es casualidad que estés escuchando este testimonio. Muchas veces creemos estar en paz y bien con Dios, pero en lo más profundo del corazón hay cositas guardadas desde la infancia, heridas que nos han hecho. Abandónese completamente en el Señor. Perdón, una palabra tan corta pero que significa tanto. Un super don, regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dile al Señor, préstame tu corazón para perdonar porque yo no puedo. Pensemos ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, cuando moría en la cruz, cuando fue azotado siendo Jesús. Y Él siempre estaba dispuesto a perdonarnos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Tenemos que unir ese dolor al dolor de Jesús en la cruz y decirle, Dios mío, ayúdame a decir como tú decías en la cruz, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y el Señor siempre en la palabra de Dios nos invita al perdón, a amarnos verdaderamente. Seremos juzgados en el amor. ¿Cuánto amaste? Nos va a preguntar el Señor. 70 veces 7, siempre debemos perdonar.
y sobre todo en el matrimonio, todos los días hay motivos para pedirnos perdón. Misericordia nos pide el Señor, que seamos misericordiosos. En Santiago 2:13 nos dice, juicio sin misericordia para aquel que no tuvo misericordia. El Señor nos pide que seamos misericordiosos de la misma forma en que Él es misericordioso con nosotros. Cuando nosotros vamos a pedirle perdón al Señor, sea el pecado que sea, Él inmediatamente nos perdona, porque Él vino a buscar fue a los pecadores. Los animo a que para adelante, déjense tocar por el Señor, transformar y se darán cuenta. Y les digo como esa persona que me dijo, prepárense, prepárense a recibir todas las gracias y bendiciones del cielo, porque es impresionante. Yo hoy le doy gracias a Dios por este momento, por todo lo que el Señor ha podido hacer a través de este testimonio y donde siempre le doy gracias a Dios por esa situación. Si eso no hubiera pasado en mi hogar, tal vez estaríamos en el mundo como antes, católicos light, pero tenía que pasar esto para que el Señor nos sacara de ese hueco tan profundo donde estábamos. Hoy le doy gracias a Dios por este momento. Vamos a hacer una oración para finalizar, darle gracias al canal por invitarnos. De verdad que Dios les pague. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas. Gracias, Señor, por mi hogar, por mi matrimonio, por mi familia, por todo lo que has permitido vivir. Gracias, Señor, porque te has derramado en gracias y bendiciones, en generosidad para nosotros, para nuestros hijos, para todos los que nos rodean. Yo te pido, Señor, que no nos sueltes de tu mano. Y hoy te quiero entregar de manera muy especial a todas estas almas que están escuchando este testimonio, para que sientan su gracia y su amor, para que una gota de su sangre caiga sobre ellos, Señor, y puedan dar este paso de poder perdonar, de poder sanar. Los encomendamos a ti también, Santísima Virgen María, con tu amado San José, al hogar de Nazaret, a la Sagrada Familia, para que intercedan por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les pague.